Bienvenidos al podcast de USMLE Dreamers. Hoy vamos a integrar uno de los defectos congénitos cardíacos más clásicos del STED1, el defecto del tabique auricular, Atrial Septal Defect. Tenemos un paciente joven con palpitaciones ocasionales, pero sin dolor torácico ni disnea importante. Sin embargo, durante el examen físico aparece una pista extremadamente clásica: desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco, S2, Wide Fixed Splitting of S2. Y en cuanto el examen menciona un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco, el diagnóstico prácticamente debe saltar a tu mente: Atrial Septal Defect. Pero la verdadera pregunta del caso no es reconocer el defecto. La verdadera pregunta es entender qué cambio irreversible intenta prevenir la reparación temprana del Atrial Septal Defect. Y toda la respuesta gira alrededor de los vasos pulmonares. En el desarrollo del caso, en un defecto del tabique auricular, existe una comunicación anormal entre ambas aurículas. Como la presión del lado izquierdo normalmente es mayor que la del lado derecho, la sangre oxigenada se desplaza desde la aurícula izquierda hacia la aurícula derecha. Es decir, se produce un shunt izquierda-derecha. Inicialmente muchos pacientes son asintomáticos porque el flujo ocurre lentamente y no compromete de forma severa el gasto cardíaco. Sin embargo, el problema verdadero aparece con el tiempo. Toda esa sangre adicional pasa continuamente hacia aurícula derecha, ventrículo derecho y circulación pulmonar. Y eso genera una sobrecarga crónica de volumen del corazón derecho. Precisamente por eso el paciente desarrolla crecimiento de cavidades derechas visible en la radiografía. Y también eso puede presentar palpitaciones secundarias al estiramiento auricular y desarrollo de arritmias como fibrilación auricular. En la base fisiopatológica, la circulación pulmonar normalmente trabaja a baja presión, pero cuando un defecto del tabique auricular permanece sin corregirse durante años, el exceso continuo de flujo sanguíneo produce daño progresivo sobre las arterias pulmonares. Ese daño induce hipertrofia medial, remodelado vascular y aumento progresivo de la resistencia vascular pulmonar. En otras palabras, los vasos pulmonares empiezan a endurecerse y a resistir cada vez más el paso de sangre, y llega un momento en que la presión pulmonar supera incluso la presión sistémica. Cuando eso ocurre, el flujo del shunt se invierte. En lugar de izquierda a derecha, pasa a ser de derecha a izquierda, y ese fenómeno recibe el nombre de síndrome de Eisenmenger. En ese punto, sangre desoxigenada entra directamente a la circulación sistémica. Como consecuencia, aparecen cianosis, hipocratismo digital, policitemia e hipoxemia crónica. Y el detalle más importante para el STED1 es que el remodelado vascular pulmonar es irreversible. Y es precisamente esa progresiva hipertensión pulmonar secundaria al exceso crónico de flujo la que transforma un defecto inicialmente acianótico en una cardiopatía cianótica irreversible. En la integración clínica, el Atrial Septal Defect es una cardiopatía congénita acianótica clásica. El hallazgo auscultatorio más importante es desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido cardíaco, S2. El desdoblamiento ocurre porque el aumento del flujo derecho retrasa el cierre de la válvula pulmonar, y es fijo porque no cambia significativamente con la respiración. Eso es extremadamente clásico de examen. Además, recuerda algo muy importante: el Atrial Septal Defect por sí mismo muchas veces no produce un soplo importante. Si aparece un soplo, generalmente es por aumento de flujo a través de la válvula pulmonar, no por el defecto septal directamente. En los puntos clave,
el atrial septal defect produce un shunt de izquierda a derecha. El atrial septal defect causa sobrecarga de volumen del corazón derecho. El hallazgo clásico es desdoblamiento fijo y amplio del segundo ruido cardíaco. La sobrecarga crónica aumenta el flujo hacia la circulación pulmonar. El exceso de flujo induce remodelado e hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar puede revertir el shunt y producir el síndrome de Eisenmenger. El daño vascular pulmonar es irreversible. En las preguntas, ¿cuál es el hallazgo auscultatorio clásico del atrial septal defect? Wide fixed splitting of S2, desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco. ¿En qué dirección ocurre inicialmente el shunt del atrial septal defect? Izquierda a derecha. ¿Qué cavidades cardíacas sufren sobrecarga de volumen en atrial septal defect? Aurícula derecha y ventrículo derecho. ¿Cuál es la complicación vascular más importante del atrial septal defect no corregido? Hipertensión pulmonar irreversible. ¿Qué ocurre en el síndrome de Eisenmenger? El shunt se invierte de derecha a izquierda debido al aumento de resistencia vascular pulmonar. ¿Qué manifestaciones aparecen cuando se desarrolla Eisenmenger? Cianosis, hipocratismo digital y policitemia. Y recuerda, en el STET1 si aparece un paciente con desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido cardíaco y crecimiento de cavidades derechas, piensa en atrial septal defect y recuerda que la reparación temprana busca evitar el remodelado irreversible de los vasos pulmonares y el desarrollo del síndrome de Eisenmenger. Gracias por escuchar este episodio. Hasta la próxima.